Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de los baños Apolo. Pues bien, queridos amigos y amigas, es muy significativo hablar de estos establecimientos antiguos porque marcaron una época. Los baños Apolo, Diana, la Estrella e incluso los baños del Carmen, que fueron posteriores, se crearon pues en una época en la que prácticamente bueno, pues es lo que había, eran baños de hidroterapia y baños vigilados en agua de mar. Y todo esto fue antes de que, bueno, pues se extendiera la costumbre de, bueno, pues irnos a la playa y tomar el sol allí libremente y el sol y bañarnos en la agua de nuestro Mediterráneo. Entonces no había costumbre, en el siglo XIX no había costumbre de hacer esto y se crearon una serie de balnearios donde se atendían a estas personas, a todos no, a los que se lo podían permitir. También hay que decir que había en estos establecimientos cosas muy novedosas como bañeras. Tengas en cuenta que en las casas antiguas del siglo XIX y anteriores, pues no existían en las casas lo que eran los cuartos de baño. Habían unas bañeras que se transportaban cuando había que bañarse, pues pasaban la bañera. Generalmente se hacía en la cocina porque el fuego hacía que se pudiera calentar el agua y se pudiera echar allí en la bañera, y entonces pues la cocina servía también de cuarto de baño. Pero no todo el mundo tenía bañera. Lo más normal es que en uno de aquellos lebrillos de zinc, que muchos de ustedes lo recordarán, sobre todo los que tenían patio, pues lo ponían en el patio, lo llenaban de agua y con el calor del sol se calentaba el agua, y luego allí pues se bañaban una vez en semana. Generalmente los sábados se bañaba la familia. Primero se bañaba el padre de familia, luego la madre, luego el hijo mayor y así sucesivamente hasta el más pequeño. Y todos en el mismo agua. Imagínense cuando el niño chico se bañaba, después de haber pasado todos por allí, pues le podía haber entrado las 7 cosas. Pero bueno, esa era la costumbre que había. Y con los balnearios pasaba esto, pues que ofrecían unas tinas de agua caliente, se dice con chorro y regadera. Es decir, que había lo que es una especie de ducha, y en otros pues había una regadera con los que se echaban el agua por encima. Bueno, pues estos baños se crearon en el año 1879 y fíjense, es una cosa muy curiosa porque se instalaron en lo que se llama Postigos de Abades, que como todos ustedes saben es la calle que está detrás de la catedral. Entonces dicen, bueno, ¿y qué ahí, eso tan lejos del mar, cómo crear ahí un balneario de este tipo que se anunciaba con que la gente se bañaba allí en la playa y tal, ¿no? Pues la cuestión es muy sencilla, es que los Postigos de Abades estaba en lo que se llama prácticamente la cortina del muelle, y hasta allí llegaba el mar. Saben ustedes que la aduana se creó como aduana, pero que nunca sirvió de aduana para atender a los barcos que llegaban. Y toda esa zona se ganó para el parque y mucho más que se ganó al mar. Con lo cual hoy eso hubiera sido impensable. Pero entonces estaba bien ubicado. De hecho, cerca de ello estaban también los baños de Diana y la Estrella. Estos baños de Apolo pues tenían, como ya he dicho, unas tinas con agua caliente, agua fría, agua de mar. Disponían de lo que hoy llamamos taquilla, entonces serían roperos para que las personas pudieran guardar allí su ropa, sus enseres y tal, vestuarios. Había comedor, había una zona
de descanso con unos divanes para que después del baño pudieran relajarse allí tranquilamente. Incluso había días en que había una orquesta que ofrecía allí, amenizaba allí la tarde. También había lo que se llamaba un ambigú, que era, bueno, hoy sería un bar, pero entonces allí era un ambigur donde se preparaban unas meriendas y tal. La cuestión es que aquello estaba todo muy, muy bien preparado. Los baños Apolo, bueno, tenían una clientela muy selecta y se montaban todos los años con estructuras de hierro y madera, sobre todo las que entraban en el mar, porque las estructuras estas entraban en el mar como unos 20 metros. Y después esta estructura del mar se dividía en dos partes que estaban forradas de esteras, y entonces en un lado se bañaban los hombres y en otro lado se bañaban las mujeres, porque no estaba bien visto que los hombres y las mujeres compartieran baño juntos, a no ser que fueran matrimonio o madres con sus hijos. Pero si no, tenían que bañarse aparte. Aquello creó también la picaresca de que muchos hombres iban por detrás de la estera, hacían boquetillos para ver a aquellas mujeres de bañarse, que yo no sé qué tenían que ver, porque las mujeres iban totalmente vestidas desde el cuello hasta los pies. Tanto es así que cuando venía una pequeña ola, porque allí no había mucha profundidad, porque las mujeres ni los hombres tampoco, la mitad de ellos no sabían nadar. Entonces estas mujeres con tanta ropa, cuando venía una olilla y la mojaba, se caían al suelo y eran, o sea, al mar, que podía tener medio metro de agua. Pero en aquel medio metro de agua se podían ahogar porque la ropa pesaba tanto al estar mojada que no se podían levantar. De hecho, los dos únicos hombres que permitían que estuvieran en aquel baño con las mujeres eran unos barquilleros que iban con las barquillas para que estas mujeres, pues, en un caso de necesidad, pudieran salvarlas. Estos eran los baños de Apolo y prácticamente todos los baños. Hay que decir que aquellos se hicieron al estilo de los baños de los balnearios, como de Alhama, Carratrá, Carchena, etcétera, etcétera. Y se cobraba una peseta y media, fíjense que estamos hablando de 1879, aquello era una barbaridad, una peseta y media, una 50, por estar allí en aquellos baños. O sea que aquello no era tampoco que se permitiera para todo el mundo. Luego, entre los años 1884 y 1885, se tuvieron que trasladar a pescadería. Ya se habían creado unos estudios para crear un paseo marítimo, con lo cual ya los baños Apolo, la Estrella y tal, pues quedaban retranqueados y ya no estaban en la misma orilla de la playa. Entonces el ayuntamiento prácticamente no, a regañadientes, le daba permisos y tuvieron el año 84 y el año 85 allí en la zona de la Malagueta. Pero ya en el año 1887 se instaló ya, digamos, definitivamente hasta su cierre en la zona ya de la Malagueta. Siempre con problemas porque decían de que bueno, de allí se tenían que ir porque iba a pasar el paseo marítimo y aquello iba a incordiar y tal, ¿no? Pero bueno, allí se instaló y bueno, estuvieron allí unos años con un vecino un poco problemático, como era el Hotel Príncipe de Asturias, que conocemos hoy como el Miramar. El Príncipe de Asturias se quejaba de que los baños Apolo expelían una serie de fumarolas que molestaban a los clientes del hotel, ya que era un hotel, pues, digamos, de los mejores de aquella época en España, y siempre tenían aquel problema.
No he comentado que el propietario de los baños Apolo era un tal Juan Álvarez Gordillo y que aquel establecimiento, digamos todo lo que era la superficie, medía nada más y nada menos que 1.500 metros cuadrados, lo cual no era algo baladí. Estos baños, como ya he dicho, pues estaban separados y curiosamente, por el tema este que ya he comentado también de que no sabían nadar, disponían unas maromas, unas sogas gruesas que iban desde la playa hasta como unos 20 o 30 metros dentro del mar, con idea de que los bañistas se pudieran coger a la maroma y fueran más seguros a bañarse. Bueno, pues todo aquello estuvo funcionando muy bien, la gente pues iba allí a aquellos baños, pero ya en 1926 empezó la cosa a complicarse por lo que ya hemos dicho de que querían construir, estaba el proyecto de construir el paseo marítimo. Y bueno, así estuvieron, tuvieron que retranquearse, porque aquellos baños Apolo tenían los baños Apolo, los baños de la Estrella y Diana, tenían la singularidad de que en invierno se desmontaba y quedaba todo expedito, pero en verano se montaba todo el tinglao de balneario, sobre todo lo que era en la playa, en el interior de la playa. Las autorizaciones que daba el ayuntamiento para que se construyera cada año estos baños, bueno, tenían una cláusula por la cual decía de que tras la temporada de baños tenían que desmantelarlo todo y dejarlo todo expedito. Pero también tenía de que siempre todos los años le ponían problemas, siempre por el mismo motivo, por el proyecto que había de la construcción del paseo marítimo, que nunca se sabía cuándo se iba a empezar, porque aquello se dilató un montón de tiempo. Ya el año que peor lo tuvieron fue en el año 1930, en el que el ayuntamiento no quería darle el permiso, pero al final le dio el permiso por aquel año y diciéndole que posiblemente iba a ser el último. El propietario de los baños Apolo, pues no queriendo molestar a nadie, porque sabía que los permisos que el ayuntamiento le estaba dando, pues podían, bueno, pues estropearse, que no se lo fueran a dar, intentó hacer las cosas lo mejor que pudo. De hecho, hizo unas canalizaciones y tal, y evitó el que los baños Apolo pues emitieran esos humos que tanto molestaban al Hotel Príncipe de Asturias. Eso bien se consiguió. Y bueno, pues se sabe que hasta en el año 1936 volvieron a abrirse los baños Apolo, pero imagínense, pues en un año con tantas, que fue el año en que el 18 de julio pues se estallaría la guerra civil aquí en España, pues claro, la gente no estaba para muchos baños y aquello pues no tengo referencias, pero no creo que tuviera aquel año mucho éxito porque la gente estaba en otras cuestiones diferentes a las de bañarse. Bien, pues pasado el tiempo, ya pues esto fue cayendo en desuso. Después de la guerra civil, la gente pues tenían pocas ganas de baño y buscaban la vida como podían, porque España había quedado hasta el 39, que fue cuando terminó la guerra, pues la gente estaba verdaderamente mal. Y en el año 1938, tanto los baños Apolo, la Estrella y Diana, digamos que echaron el cierre definitivo. Así todo, también ellos veían que todo esto se iba a acabar, puesto que la sociedad fue modernizándose y cada vez eran más los que iban a la playa a bañarse, incluso en familia. No es que se llenaran las playas, pero ya se veía ese incipiente gusto por ir a la playa.
Yo recuerdo que bueno, en tiempos de Franco, muchas familias solo iban a la playa el día 18 de julio, que se organizaban unas grandes excursiones en autocar y tal, y se iban a la playa, que era la única vez que iban a la playa en todo el año, y el pasatiempo que teníamos era el llevar la sandía o los melones a la playa, enterrarlos allí en la arena, en el rebalaje, para que estuvieran fresquitas y no los comíamos. Lo pasábamos divinamente, pero también había algunas veces que el rebalaje se llevaba la sandía y el melón y nos quedábamos con dos dedos de narices y no podíamos tomar nada. Hoy, gracias a Dios, ya todo esto ha cambiado, somos muy aficionados a la playa, ya estamos a punto de entrar en ella, e incluso antes también se veía malamente cuando veíamos a los campistas que venían con la autocaravana. A nosotros aquello nos llamaba mucho la atención, porque eso de ver los coches con la casa a cuestas, pues solamente lo veíamos en los circos. Tanto es así que cuando veíamos a un campista que venía con su autocaravana, decíamos, ya están llegando los cíngaros. Se decía aquí en Málaga. Fíjense cómo han cambiado los tiempos. Bueno, pues si podemos, la semana que viene haremos otro vídeo, porque ya estamos en temporada de verano y bueno, las cosas ya se dificultan un poco. Así que si podemos, volveremos la semana que viene, y si no, pues ya después de este verano. Muchas gracias a todos, ya sabéis, darle al dedito para arriba si os ha gustado y mandárselo a vuestros amigos, que seguro que lo agradecerán. Muchas gracias, paséis buen verano y hasta la semana que viene.